Saludos compañeros de Macroeconomía 3, estamos en una nueva sesión y damos continuidad a la lección de vaciado de mercado. En la anterior sesión terminamos con la ley de Walras. La ley de Walras nos mencionaba que todos los mercados en su conjunto deben equilibrarse. Y para esto, si todos los mercados menos uno están en equilibrio, este último en automático está en equilibrio. Quiere decir que la ley de Walras garantizará el equilibrio simultáneo de todos los mercados, considerando que se logra llegar al equilibrio en todos menos uno de los mercados de la economía. Continuando con esto, ahora se comienza a hablar sobre el vaciado del mercado de bienes. En el mercado de bienes recordemos que se intercambian bienes. Para esto vamos a definir un periodo y vamos a definir que sean la suma de todas las ofertas individuales, la oferta agregada, y sea la suma de las demandas individuales, la demanda agregada. Quiere decir que vamos a sumar tanto ofertas y demandas de los agentes económicos individuales para tener una oferta y demanda agregadas que harán referencia a la oferta y demanda de todo un país. Y es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Puesto que estamos en un curso de macroeconomía. Tenemos algunas características, algunas propiedades que a partir del comportamiento individual las podemos extrapolar al comportamiento agregado. Para eso nos sirven los microfundamentos, para que mediante la comprensión de la conducta de los agentes económicos individuales se pueda conocer el comportamiento del agregado. En este caso, vamos a decir que la tasa de interés R va a causar el mismo efecto para el consumo en su conjunto, es decir, para la demanda en su conjunto. En este caso, sabemos que para un agente económico individual, si aumenta la tasa de interés, este agente reducirá su consumo presente para posponerlo o sustituirlo por consumo futuro. De tal forma que, de la misma forma, para el agregado, si aumenta la tasa de interés, reducirá la demanda agregada, se reducirá el consumo en su conjunto. ¿Qué efectos se espera? Recordemos que también para un agente económico individual, cuando aumenta la tasa de interés, a este agente le conviene tener ingresos hoy, le conviene tener ingresos en el periodo presente para de esa forma poder aumentar lo más posible el ahorro y aprovechar esta tasa de interés creciente y tener mayores rendimientos en forma de ahorro. Por lo tanto, este agente económico ante un aumento en la tasa de interés no solamente reduce su consumo actual, sino que aumenta su esfuerzo laboral y por lo tanto aumenta su esfuerzo laboral con la finalidad de aumentar su ingreso y de esa forma aumentar aún más la cantidad de ahorro. En el agregado, ¿qué pasa? La cuestión es que la producción dada por Y mayúscula, que es la producción de toda la economía, también va a aumentar porque en su conjunto aumenta el factor trabajo, es decir, de toda la economía. Aumenta el esfuerzo laboral. Esto nos estará sistematizando, nos estará resumiendo el efecto sustitución, en el sentido de que cuando aumenta la tasa de interés, cambian las decisiones con respecto a la composición de consumo presente y consumo futuro, al mismo tiempo de esfuerzo laboral presente y esfuerzo laboral futuro. Si aumenta la riqueza, es decir, si aumenta el ingreso, inmediatamente aumentará la demanda. Y dado que ha aumentado el ingreso, se puede obtener la misma cantidad de ingreso con un menor trabajo. Por lo tanto, cuando hay aumentos de ingreso, aumenta la demanda agregada, pero también se reduce el esfuerzo laboral. Y eso lo tendremos como un efecto ingreso. Quiere decir que cuando aumenta el ingreso, las personas desean disfrutar de más ocio. Si aumenta la productividad marginal del trabajo, es decir, aumenta el rendimiento del trabajo, que es decir, cada
aumento en la función de producción debido al aumento en una unidad del factor trabajo será mayor. Eso significa un aumento en la productividad marginal de trabajo. Entonces aumenta la oferta de trabajo debido a que el trabajo es más productivo y por lo tanto rinde más. Y al ser el trabajo más productivo, se produce más, hay mayor ingreso y por lo tanto aumenta la demanda agregada. De estas condiciones se puede derivar que el vaciado de mercado se va a cumplir siempre y cuando la oferta agregada, es decir, todas las condiciones de producción individual sumadas en su conjunto, sean igual a la demanda agregada, es decir, todas las decisiones individuales de consumo sumadas para todos los agentes de una economía. Cabe hacer mención que los determinantes de la oferta agregada son la tasa de interés, debido a que cuando aumenta la tasa de interés también aumentará el esfuerzo laboral y por lo tanto la producción. Es decir, variarán en el mismo sentido. Cada vez que aumenta la tasa de interés, aumenta la oferta agregada. Y la demanda agregada, que básicamente viene dada por consumo, en este caso, viene relacionada inversamente con la tasa de interés. Por eso se coloca el signo negativo. Quiere decir que cuando aumenta la tasa de interés, el consumo disminuye. Por lo tanto, la demanda agregada disminuye. Es así que se puede caracterizar que el vaciado del mercado de bienes se va a dar siempre y cuando las decisiones en su conjunto de los oferentes sean coherentes con las decisiones en su conjunto de los demandantes. En este caso se cumplirá que la oferta es igual a la demanda a nivel agregado, dando que efectivamente esto se plasma en un gráfico en el que se tiene en un eje a la tasa de interés y en el otro la oferta y demanda agregada, dando a entender que existe un nivel de producción de equilibrio, el que es consistente con la oferta y la demanda agregada, que se da a partir de una tasa de interés de equilibrio. Quiere decir que la tasa de interés será el precio clave que ajuste, que garantice que tanto las decisiones de oferta y demanda agregada sean las mismas, es decir, haya igualdad, haya equilibrio, haya una situación en la cual no haya incentivos para cambiar. De esa forma se determina una producción de equilibrio. Y como estamos ante el caso ya de una economía en su conjunto, es decir, estamos hablando en términos macroeconómicos, la función de producción de una economía viene dada por esta función de producción, que básicamente dice que la producción depende del trabajo. Entonces, al mismo tiempo que estamos determinando la producción, estaremos al mismo tiempo determinando el esfuerzo laboral de equilibrio. Quiere decir que al determinar Y estrella, también estamos determinando L estrella. Entonces se da la situación del vaciado de mercado de bienes en el sentido de que las decisiones tanto de oferta y de demanda son coherentes y por lo tanto se realiza todas las operaciones de mercado. ¿Qué pasa con el equilibrio en el mercado monetario? En este caso, sabemos que se debe cumplir que la oferta de dinero, en este caso la oferta dada por M, debe ser igual a la demanda nominal de dinero. Y la demanda nominal de dinero viene dada expresada por una función phi de la demanda real de dinero multiplicada por el nivel de precios. Si graficamos M, que es la oferta de dinero, una constante, y si graficamos la función demanda de dinero, como podemos ver, lo estamos graficando en el eje precios y demanda de dinero, sabemos que la demanda de dinero responde negativamente a la tasa de interés. Quiere decir que cuando aumenta la tasa de interés, recordemos que el costo de oportunidad de mantener dinero aumenta. Por lo tanto, cuando aumenta la tasa de interés, la demanda de dinero es menor. Y cuando aumenta la producción, aumenta el ingreso, aumenta las transacciones, se deseará también tener una mayor demanda de dinero. Quiere decir que en este caso la tasa de interés está asociada negativamente y la producción está asociada positivamente.
Entonces, en este mercado habrá una variable de ajuste y la variable de ajuste, el precio que equilibrará tanto la oferta de dinero como la demanda de dinero, va a ser el nivel de precios. Habrá un nivel de precios que hace que las decisiones de mantener dinero sean consistentes con el dinero existente en la economía. Y eso se logra precisamente al nivel de precios P estrella. Entonces, P estrella es el precio que determina el equilibrio en el mercado de dinero y por lo tanto el vaciado de mercado en el mercado de dinero. El vaciado general de los mercados. Ya hemos observado que cuáles son las características para que se logre el vaciado del mercado en el caso del mercado de bienes y en el caso de el mercado de dinero. Y en este caso se determina una tasa de interés de equilibrio y un nivel de precios de equilibrio que hace que las condiciones de consistencia agregada se cumplan para el mercado de bienes y para el mercado de dinero. Pero recordemos con lo que iniciamos esta sesión, recordando lo que vimos en la anterior clase, la ley de Balras. Recordemos que si se garantiza que todos los mercados estén en equilibrio menos uno, se puede asegurar que también este último en automático esté en equilibrio. En este caso estamos considerando tres mercados. Estamos considerando el mercado de bienes, el mercado de dinero y el mercado de crédito. El mercado de bienes se va a equilibrar con una tasa de interés de equilibrio. El mercado de dinero se va a equilibrar con un nivel de precios de equilibrio. Por lo tanto, faltará establecer qué pasa con el mercado de crédito. Recordemos que en el mercado de crédito se debe cumplir que en el agregado los bonos suman igual cero. Quiere decir que todo el dinero que se presta es igual a todo el dinero que se pide prestado. Quiere decir que individualmente hay agentes que otorgan préstamos, hay agentes que reciben préstamos más o menos, pero si sumamos todos esos préstamos otorgados y los préstamos recibidos deben ser exactamente igual. Por lo tanto, en el agregado el mercado de crédito debe ser igual a cero. Pero si estamos encontrando una tasa de interés R que equilibre el mercado de bienes y un nivel de precios P que equilibre el mercado de dinero, lo cual garantiza el equilibrio en los dos mercados, solamente nos faltaría un mercado, en el mercado de crédito. Y por la ley de Balras, si garantizamos que los dos anteriores mercados están en equilibrio, podemos asumir que inmediatamente el mercado de crédito también está en equilibrio. Es decir, así es como funciona la ley de Balras. Por lo tanto, ya tenemos también garantizada el vaciado de mercado en el mercado de crédito. En el mercado de bienes encontramos una tasa de interés de equilibrio, lo cual nos da un nivel de producción de equilibrio, lo cual puede sustituirse en el mercado de dinero y se encuentra el correspondiente nivel de precios de equilibrio. Dado que, recordando la ecuación del equilibrio del mercado de dinero, contamos con R, contamos con el nivel de producción y por lo tanto se puede encontrar el nivel de precios de equilibrio. Por lo tanto, en resumidas cuentas, para nuestro equilibrio general, para el vaciado general de los mercados, se garantiza que se cumplan las condiciones de consistencia agregada, que los mercados se vacíen, que los mercados estén en equilibrio, siempre y cuando la tasa de interés sea de equilibrio y el nivel de precios sea el de equilibrio. Dado esto, se puede estudiar algunos efectos que puede causar, por ejemplo, ya sea en el mercado de bienes o en el mercado de dinero, efectos que puedan tener repercusiones en el equilibrio, en el vaciado general de los mercados. Entonces, ya tenemos una situación en la cual se cumple el vaciado general de mercados, el mercado de bienes, el mercado de dinero y el mercado de crédito están en equilibrio. Ahora, ¿qué puede pasar cuando hay cambios? En este caso vamos a considerar un choque de oferta, un shock de oferta. ¿Qué son los choques de oferta? Precisamente actualmente estamos viviendo un choque de oferta. Es decir, el COVID-19 es un choque de oferta. Y aquí tenemos la definición. Es que son cambios repentinos en las condiciones de producción que afectan positiva o negativamente a la economía. Es decir, que son
cambios en las condiciones de producción que hacen que o se produzca más que antes o se produzca menos que antes. En este caso vamos a suponer un desplazamiento temporal hacia abajo de la función de producción. Quiere decir que vamos a tratar sobre un choque negativo de la producción. Entonces, por algún motivo, la producción va a disminuir. Y si la producción disminuye, también disminuye la oferta de bienes. En este caso podemos, por ejemplo, tener un ejemplo de un choque en forma de un huracán, en forma de alguna mala noticia meteorológica que perjudica al mercado agrícola, el cual va a sufrir las consecuencias de este choque en la forma de disminución de la producción agrícola. Y debido a que las tormentas, podríamos denominar, o los fenómenos meteorológicos que son de gran envergadura, es decir, los cuales afectan significativamente a la agricultura, no se presentan cada año, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que es un fenómeno que ocurre una vez y que no vuelve a ocurrir. Entonces pensemos que estamos ante esa situación, es decir, una disminución temporal de la producción. En primer lugar, disminuye la oferta de bienes. Dado que es un efecto transitorio, los agentes económicos podrán internalizar eso, sabrán que la disminución de la oferta de bienes es temporal y por lo tanto en los subsiguientes periodos la producción retornará a su nivel, podríamos denominarlo normal, debido entonces a que la producción de bienes disminuye temporalmente, entonces los patrones de demanda casi no cambiarán, es decir, variarán simplemente un poco, en el sentido de que se espera que en el futuro las condiciones vuelvan a su normalidad. Pero mientras cambia esta situación, es decir, que mientras la producción disminuye, pero la demanda agregada casi no responde a esta disminución de la oferta, resulta que hay un exceso de demanda. Como la demanda agregada casi no responde, es decir, casi no cambia, sigue manteniéndose en un nivel próximo al original, pero la demanda es menor, la oferta es menor. Y al ser la oferta menor, entonces se genera un exceso de demanda de bienes a la tasa de interés que equilibraba originalmente el mercado de bienes. Ante esta situación de que disminuye la oferta, que la demanda casi permanece igual, hay un exceso de demanda de bienes. Ante esta situación, la tasa de interés debe ajustarse para equilibrar el mercado, es decir, debe modificarse para, de alguna forma, aplacar la demanda, el exceso de demanda de bienes. Es decir, que recordemos cómo funciona la demanda de bienes y la tasa de interés. Recordemos que cuando sube la tasa de interés, disminuye el consumo. Por lo tanto, disminuye la demanda. Entonces, ¿cómo se ajustará la tasa de interés? Es de esperar que subiría para precisamente reducir la demanda agregada y que ésta sea más compatible con la oferta existente, que es temporalmente menor. Aquí lo podemos apreciar gráficamente, en el sentido de que se tiene la correspondiente demanda agregada con pendiente negativa y la oferta agregada, que están representadas en líneas sólidas, y tenemos el equilibrio inicial en el cual se tiene un nivel de producción estrella, y un nivel de tasa de interés estrella, que son los niveles de equilibrio. Pero por algún motivo sabemos que la producción disminuye temporalmente, es decir, retrocede hasta la línea punteada, y posteriormente el consumo, la demanda agregada, responde, pero no en la misma magnitud, es decir, que disminuye poco. Ante esta situación hay un exceso de demanda a la tasa de interés original, por lo tanto en el nuevo equilibrio la tasa de interés debe subir. Y se tiene que efectivamente, al subir la tasa de interés, disminuye el consumo, disminuye la demanda agregada, y por lo tanto la nueva demanda agregada
es consistente con la menor producción, con la menor oferta agregada y por lo tanto se tiene un nivel de producción y estrella prima menor al original y la tasa de interés es mayor que la original. En este caso, la tasa de interés ha servido como el precio que garantiza el equilibrio agregado de esta economía. ¿Qué pasa con respecto al esfuerzo laboral? Hay una disminución del ingreso. Hay una disminución del ingreso y hay un aumento en la tasa de interés. Los agentes económicos en su racionalidad, considerando que es un choque meramente temporal, en el periodo actual decidirán aumentar su esfuerzo laboral para mantener sus niveles originales de consumo. Y al mismo tiempo recordemos que el aumento de la tasa de interés tiene un efecto positivo en el esfuerzo laboral, debido a que cuando sube la tasa de interés conviene tener ingresos para de esa forma convertirlos en ahorro y se convierten en el futuro en un rendimiento mayor. Por lo tanto, es de esperar que, que aumente el esfuerzo laboral, es decir, que aumente la cantidad de trabajo, considerando que no existen cambios en la productividad. Quiere decir que los rendimientos del trabajo se mantienen exactamente iguales. ¿Qué pasa con el mercado de dinero? En primer lugar, reduce el ingreso, reduce la producción. Quiere decir que el nivel de transacciones va a ser menor. Por lo tanto, es de esperar que la demanda de dinero sea menor. ¿Qué pasa con el aumento en la tasa de interés? La tasa de interés nos está mostrando el costo de oportunidad. Cada vez que aumenta la tasa de interés, el costo de oportunidad de mantener dinero en efectivo es mayor. Por lo tanto, la gente disminuye su demanda de dinero porque el costo de oportunidad es muy elevado. Entonces aquí tenemos dos elementos que refuerzan ese efecto. Es decir, se reduce el ingreso, reduce la producción, reduce el nivel de transacciones, por lo tanto se disminuye la demanda de dinero. Aumenta la tasa de interés, quiere decir que aumentan el costo de oportunidad, es decir, aumentan los costos totales de mantener dinero, por lo tanto disminuye la demanda de dinero. De tal forma que la demanda real de dinero disminuye desde la línea sólida, MD, que es la demanda de dinero original, que tenía un nivel de precios P estrella que era el que equilibraba el mercado de dinero y disminuye hasta la línea punteada la demanda de dinero, de tal forma que ahora se tienen menos bienes. Hay menos bienes porque la producción disminuyó y por lo tanto hay menos bienes en la economía. Pero ¿qué pasa con la cantidad de dinero? M. La cantidad de dinero sigue siendo la misma. Entonces, si la cantidad de dinero sigue siendo la misma, pero hay menos bienes en la economía, para garantizar el equilibrio del mercado monetario, los precios deben subir, para que de esa forma las existencias de dinero sean coherentes con las necesidades de transacciones de los agentes económicos. De esta forma, el dinero existente va a ser coherente con la producción existente, que es menor. En este caso, como la producción es menor, hay menos bienes en la economía, pero hay la misma cantidad de dinero, para equilibrar el mercado de dinero se requiere que suba el nivel de precios. Y por lo tanto, a partir de el análisis del mercado de dinero, es decir, oferta y demanda de dinero, hemos determinado que sube el nivel de precios. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la demanda? Desde el punto de vista del mercado de bienes, sabemos que hay un exceso de demanda. ¿Y qué pasa cuando hay un exceso de demanda en cualquier mercado? Cuando existe un exceso de demanda en cualquier mercado, es decir, la gente desea comprar, pero los productores o los vendedores no tienen el suficiente producto. De tal forma que cuando un bien es escaso, cuando los bienes son escasos, tiende a aumentar el precio. Es decir, que cuando la demanda aumenta, cuando hay mucha demanda por un bien, el precio de ese bien aumenta. Entonces, desde el punto de vista del mercado de bienes, quiere decir que como hay excesos de demanda, existe presiones al aumento del nivel de precios. Pero también lo hemos podido ver desde el punto de vista del mercado monetario, en el sentido de que las existencias de dinero deben ser coherentes o consistentes con
los requerimientos de tenencias de dinero de los agentes económicos en su conjunto. Y como resultado, el nivel de precios que resulta de una disminución temporal en la producción es mayor. Pero resulta también que este descenso en la producción puede ir acompañado de un descenso en la productividad laboral, es decir, de un descenso en el rendimiento del trabajo. Es decir, cada unidad adicional de trabajo producirá menos. La productividad disminuye. Este es un problema real en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de México, por muchos años la productividad del trabajo ha venido estancada y no hay forma en la que se pueda hacer elevar. Bueno, ¿qué pasa cuando el rendimiento del trabajo es menor? Quiere decir que cada unidad adicional de trabajo no produce tanto como antes, de tal forma que al no producir tanto como antes, la retribución, que en este caso en condiciones de competencia perfecta, la productividad marginal del trabajo debe igualarse al salario, también disminuye. Quiere decir que ante este descenso temporal de los rendimientos del trabajo, de la productividad laboral, los trabajadores desean trabajar menos y elevar el consumo de ocio. Debido a que eh, como el trabajo tiene bajos rendimientos, es decir, que trabajar más no significará un incremento significativo de los ingresos, por lo tanto no vale la pena esforzarse más. De tal forma que esperarán a que las condiciones se restablezcan para de esa forma, cuando la productividad laboral, es decir, el rendimiento del trabajo se restablezca o incluso sea mayor, recién puedan aumentar el esfuerzo laboral. De tal forma que cuando el trabajo es poco productivo, cuando rinde poco, se prefiere ocio. De tal forma que esto refuerza los efectos. Como se prefiere ocio, se trabaja menos y al trabajar menos, la producción es menor. De tal forma que los efectos del aumento en la tasa de interés se acentúan, quiere decir que la tasa de interés aumenta aún más y en el mercado monetario el nivel de precios aumenta aún más que la subida ya vista previamente. De tal forma que si el shock negativo en la producción va acompañado por un descenso en la productividad laboral, resulta que los efectos pueden ser aún más adversos. La producción disminuye más, la tasa de interés aumenta aún más, haciendo que la economía se estanque y el nivel de precios es aún mayor, haciendo que haya más inflación. ¿Qué pasa cuando hay un desplazamiento permanente en la función de producción? Quiere decir que hay un cambio que haga que la producción disminuya no solamente en un periodo, sino disminuya para todos los subsiguientes periodos. Quiere decir que va a ser un cambio permanente. En este caso, se va a considerar que el efecto ingreso es menor, en el sentido de que como la caída en la producción es permanente, la caída en los ingresos también es permanente. Por lo tanto, los agentes económicos percibirán que sus ingresos son menores permanentemente, de tal forma que también va a caer la demanda, podríamos decir, prácticamente en la misma cuantía que la caída de la producción. Y debido a que cae la demanda, debido a que disminuyeron los ingresos, también habrá incentivos para mejorar los ingresos. Y los incentivos para mejorar los ingresos estarán dados por un aumento del esfuerzo laboral para de esta forma restablecer los niveles de consumo previos. Pero mientras predomine el efecto de la caída de la producción, cae inmediatamente el ingreso, cae inmediatamente la demanda agregada. Eh, Cabe hacer mención que ahora la oferta va a disminuir
casi exactamente en la misma medida en que disminuye la demanda. Casi la oferta y la demanda disminuyen en la misma medida. De tal forma que si disminuyen en la misma medida, la tasa de interés que equilibra el mercado de bienes, el que equilibra la oferta y la demanda agregada, prácticamente no cambiará, haciendo que la tasa de interés se mantenga en su nivel y lo único que cambie sea un menor nivel de producción. Ese menor nivel de producción significa que hay menos producción y menos consumo. De tal forma que ERE, que muestra las decisiones intertemporales, es decir, el efecto sustitución de entre consumir más hoy o más mañana, ante un cambio permanente en la producción, una caída permanente en la producción, estas decisiones entre consumir más hoy y consumir mañana no cambiarán. Serán exactamente las mismas, solamente que en una escala menor, en el sentido de que ahora hay menos producción, menos ingreso y menos demanda. De tal forma que la proporción del consumo presente en relación con el consumo futuro no van a cambiar. Quiere decir que, en ese sentido, la tasa de interés no cambia. Pero ahora, dado que hay menos producción, hay menos nivel de transacciones. Y dada una oferta de dinero M, es decir, la cantidad de billetes y monedas sigue siendo la misma en la economía, considerando que ahora hay menos bienes, resultará que, como en el caso anterior, el nivel de precios tiene que subir. Entonces, para mantener el equilibrio en el mercado monetario, el nivel de precios deberá subir. Con respecto al esfuerzo laboral, la situación es ambigua, es decir, que hay fuerzas que hacen que aumente y hay fuerzas que hacen que disminuya. La disminución del ingreso hace que los agentes económicos deseen trabajar más para restablecer su nivel de ingreso. Pero también existe una caída en la productividad marginal del trabajo, es decir, que con una caída permanente de la función de producción también caen los rendimientos del trabajo, lo cual incentiva a los agentes económicos a no trabajar más, en el sentido de que el trabajo adicional no tiene la recompensa suficiente para dedicar el esfuerzo de trabajar más. Entonces, hay dos efectos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay menos ingresos, hay que trabajar más para compensar esos menos ingresos, pero por otro lado, la productividad del trabajo cae, haciendo que el trabajo adicional no sea tan productivo, es decir, no tenga rendimientos como antes los tenía, haciendo que desanimando a los agentes por trabajar más. Aquí se muestra la situación, como podemos apreciar. En primer lugar, hay una caída permanente de la producción que se responde con una caída en la misma cuantía de la demanda agregada. En este caso, la oferta agregada primero cae y después la oferta agregada responde también cayendo, descende a la línea punteada y se tiene un nuevo equilibrio en el cual las decisiones entre consumir hoy y consumir en el futuro no cambian, las decisiones intertemporales, es decir, el efecto sustitución no cambia, y lo único que cambia en este nuevo equilibrio es que la cantidad de producción es menor. Es decir, como hay una caída permanente en la producción, la demanda responde con una caída permanente también en la demanda en la misma cuantía. ¿Qué pasa cuando cambia la cantidad de dinero? Hemos visto cambios en las condiciones de producción, pero ahora, ¿qué pasa cuando cambia la cantidad de dinero? En este caso, pensemos que haya, en primer lugar, un aumento permanente en todos los periodos de la cantidad de dinero. Quiere decir que va a haber más liquidez, más circulante. Todos los agentes económicos van a tener una mayor cantidad de dinero. En este caso, recordemos cuáles son los determinantes del vaciado del mercado. Para el vaciado de mercado de bienes, es decir, que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, recordemos que tanto la oferta agregada como la demanda agregada están en función de la tasa de interés, la cual va a determinar la producción de equilibrio
y por lo tanto la producción de equilibrio va a determinar la demanda agregada y por lo tanto el nivel de consumo agregado de equilibrio. Entonces, cuando hay un cambio en la cantidad de dinero, vemos que ninguna de estas variables se ve afectada por cambios en la cantidad de dinero. Entonces, en el caso del mercado de bienes, no se ve alterado en ningún momento. Es decir, no hay ningún cambio en el mercado de bienes. El vacío de mercado de bienes se sigue cumpliendo porque la oferta agregada es igual a la demanda agregada porque M no interviene en las fuerzas que hacen que se logre ese equilibrio. Entonces, veamos qué pasa en el mercado de dinero. Recordemos que en el mercado de dinero la oferta debe igualar a la demanda. Es una demanda nominal. Recordemos que phi es la función demanda real de dinero multiplicado por el nivel de precios. Y como sabemos, tanto R, que es el precio de es la tasa de interés que garantiza el equilibrio en el mercado de bienes, no cambia. Y al no cambiar el equilibrio en el mercado de bienes, no cambia la producción. Por lo tanto, R y E no cambian. Entonces, todo lo que está dentro de la función phi no cambia. Por lo tanto, la demanda real de dinero no va a cambiar ante cambios en él. Por lo tanto, los saldos monetarios reales deberán mantenerse iguales. Pero para que esto ocurra, debe cambiar una sola variable. En este caso, la variable que va a ajustar el equilibrio en el mercado de dinero, considerando que aumenta la cantidad de dinero M y no cambia ningún argumento de la función phi, lo único que queda por cambiar es P. Quiere decir que aumentos en la cantidad de dinero se van a manifestar en aumentos en el nivel de precios. Por lo tanto, en este caso veremos que se estará mostrando que la inflación, la subida del nivel de precios es un fenómeno monetario debido a que solamente cambió la oferta de dinero, la cantidad de dinero M. Y en este caso diremos que el dinero es neutral. ¿Por qué es neutral? Porque cambios en M, la cantidad de dinero, no afectan al nivel de producción, no afectan al nivel de consumo, por lo tanto no afectan al nivel de oferta agregada y demanda agregada, no afectan a la cantidad de trabajo, es decir, al esfuerzo laboral, no afectan a los saldos monetarios reales, es decir, a el poder adquisitivo del dinero y tampoco afectan a la tasa de interés. Lo único que va a cambiar es el nivel de precios. Y esto estará en concordancia con la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero es una teoría que surge de los economistas clásicos en la cual muestran que aumentos en la cantidad de dinero, aumentos exógenos de la oferta monetaria, se reflejan inmediatamente en aumentos en el nivel de precios de la economía. El modelo que estamos considerando de vaciado de mercados estará incorporando entonces la neutralidad del dinero y es consistente con la teoría cuantitativa del dinero, en el sentido de que aumentos en la cantidad del dinero solamente afectan a el nivel de precios. Y esto lo vemos en la forma gráfica, donde se ve la gráfica de la demanda de dinero, que no cambia, recordemos que es la demanda real de dinero, lo único que cambiará es la oferta de dinero, M, la línea vertical, que ahora es mayor. Y para restablecer el equilibrio, pues el nivel de precios debe subir de P estrella a P estrella prima. Entonces, en el mercado de dinero se tendrá que el equilibrio se restablecerá ante un aumento en la cantidad de dinero con un nivel de precios mayores. Variaciones en la demanda de dinero. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando cambia la demanda de dinero. En este caso vemos que disminuye la demanda de dinero. Si disminuye la demanda de dinero, por algún motivo disminuye la cantidad de dinero que los agentes económicos desean mantener, ya sea por
alguna subida de los costos de transacción o a un descenso del nivel de transacciones, cualquiera de esos motivos hace caer la demanda de dinero, vemos cuáles son los efectos. Si tenemos una cantidad fija de dinero, es decir, la oferta sigue siendo la misma, para mantener el equilibrio, el nivel de precios debe subir. Y de la misma forma, cuando cae la demanda de dinero, esto no afecta a las condiciones del vaciado de mercado. Quiere decir que la producción, el consumo, la demanda agregada y la tasa de interés no cambiarán. Bueno, entonces es lo que tenemos para esta sesión. Hemos visto la continuación de las condiciones de consistencia agregada, las condiciones que hacen que los mercados individuales se vacíen, de tal forma que en su conjunto significará el vaciado general de los mercados y se ha hecho algunas especificaciones, como por ejemplo que cuando solamente falta especificar el vaciado de un mercado, se puede asumir, si todos los demás están en equilibrio, se puede asumir que este último también está en equilibrio. Esa es la denominada ley de Walras. Para la siguiente sesión continuaremos abordando el modelo de vaciado de mercado ya desde el punto de vista de la teoría del bienestar y de la formalización de la ley de Walras, para concluir la visión del vaciado de mercado y posteriormente abordar ya las teorías modernas de consumo, inversión y gasto de gobierno. Sin más, damos por cerrada la sesión de hoy y nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.